Y al rey de Judá, que os envió a consultar a Jehová, así le diréis. Así dice Jehová Dios de Israel acerca de las palabras que oíste, por cuanto tu corazón se enterneció. Segunda de Crónicas 34:26. Estas palabras forman parte del mensaje que la profetisa Hulda envió al buen rey Josías. Pues como el mensaje se refería a él y a su pueblo, la respuesta que ella le dio es precisa, tanto para él como para ellos. La parte que concernía a su pueblo se encuentra en los 3 versículos anteriores. La que le pertenece a él mismo se encuentra en las palabras que ahora les leemos. Pero al rey de Judá, etc. El prefacio de su mensaje lo vemos reforzado por la autoridad de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel. Palabras que poseen mayor fuerza y poder, debido a la majestad de la autora. Porque si las palabras pronunciadas por un rey tienen autoridad, ¿cuánto más la palabra del Señor de los ejércitos, el Rey de Reyes? He aquí, pues, su sabiduría, dejar de lado su propia autoridad y hablar en el nombre del Señor. Vemos que las aguas del mismo color no tienen la misma naturaleza ni efecto, pues las aguas calientes son del mismo color que las aguas comunes y corrientes, pero más eficaces. Así, las palabras de un hombre, provenientes de otro hombre, pueden parecer al principio iguales a las de otros. Sin embargo, las palabras de Dios, provenientes del Espíritu de Dios, tienen una excelencia aún mayor, incluso en el corazón de los reyes. Atan a los reyes, aunque se esfuerzan por librarse de ellos. Son flechas que traspasan sus corazones, si no para salvarlos, al menos para condenarlos. Por eso le dice al rey, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Aquí leemos de Josías, que era un hombre de corazón recto, que hacía lo recto ante los ojos del Señor. Y, en respuesta, encontramos que el Señor lo atendió, pues él, deseoso de conocer el resultado de un terrible juicio amenazado contra él y su pueblo, envió a Hulda, profetisa del Señor, para que le certificara al respecto, tras lo cual recibió una respuesta completa y perfecta de la determinación del Señor, tanto para él como para su pueblo, para que, al ser advertidos, estuvieran preparados y, mediante su oportuna conversión al Señor, pudieran obtener la aversión de tan severa ira. Con rectitud, envió a preguntar, y el Señor le devolvió una respuesta completa y justa, de donde podemos aprender. 1. Que Dios, en su gracia, capacita profetas para personas y su palabra a un pueblo de corazón recto. Donde existe un verdadero deseo de conocer la voluntad de Dios, Dios dará a los hombres profetas sinceros que les responderán con exactitud, no según sus propios deseos, sino para su bien. Josías fue un hombre santo que, por su bondad, deseoso de que Dios le informara sobre lo que le sucedería a él y a su pueblo, envió un mensaje a la profetisa Hulda. Fue la misericordia de Dios que tuviera una Hulda, un Jeremías, a quien enviar un mensaje, y fue la misericordia de Dios que le trataran fielmente. Esta es la misericordia de Dios para los sinceros de corazón. Les dará maestros adecuados a sus deseos, pero los de corazón falso tendrán maestros adecuados que los instruirán según sus deseos. Si son como Acab, tendrán 400 falsos profetas que enseñarán falsedades para complacer sus deseos. Primera de Reyes 22:6. Pero si son David, tendrán a Natán. Si son Josías, tendrán a Hulda y a Jeremías. De hecho, Herodes puede tener un Juan Bautista. Marcos 6:27. Pero, ¿qué hará con él al final cuando venga a traicionarlo en su pecado? Entonces, su cabeza se desplomará. Esto debería enseñarnos a esforzarnos por ser sinceros, a tener un corazón recto hacia Dios. Y entonces, Él nos enviará hombres de espíritu recto y recto, que nos enseñarán conforme a su propio corazón. Pero si somos de corazón falso, Dios nos dará maestros que nos enseñarán, no según su voluntad, sino para complacer la nuestra. Nos encontraremos con dioses del vientre y epicúreos, y caeremos en manos de sacerdotes y jesuitas. Donde estos se encuentran, Dios castiga al pueblo, porque no desean conocer la voluntad de Dios en verdad. Vemos en Ezequiel 14:3, 4, que el pueblo deseaba un tropiezo para su iniquidad. No eran nada, y querían ídolos. Por lo tanto, deseaban tropiezos.
Querían falsos profetas para poder ir al infierno con cierta autoridad. Bien, dice Dios, tendrán tropiezos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, a todo aquel que erige sus ídolos en su corazón y pone el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y acude al profeta a inquirir. Yo, el Señor, le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, conforme a su propio corazón falso, y no conforme a lo bueno. ¿Qué trajo el mayor juicio sobre el mundo? Después del infierno mismo. Me refiero al anticristo, el juicio más terrible de todos, que ha arrastrado a tantas almas al infierno, sino la maldad del lugar y de la gente, y su propia ambición. Los pecados del pueblo le dieron vida. No soportaban la palabra de Dios ni la franqueza, lo consideraban algo sencillo. Necesitaban más sacrificios, más ceremonias y un gobierno más glorioso. No se contentaban con el gobierno que Cristo les había dejado, sino que estaban cansados de él. Por lo tanto, habiendo ido al cielo, necesitaban un papa que los precediera y los llevara al infierno. Por lo tanto, que los hombres nunca disculpen esos pecados, pues ciertamente Dios vio mucha maldad en ellos, y por lo tanto los entregó al juicio del anticristo. Pero magnifiquemos las misericordias de Dios, que no nos ha abandonado de esa manera. Así vemos con qué gracia trata Dios a un rey sincero. Le envía una respuesta veraz a su mensaje. Ahora versículo 27. Porque tu corazón fue tierno. Ahora viene aquí un mensaje consolador para el buen Josías, para que él fuera llevado y no viera las miserias que sobrevendrían a su pueblo. La causa de lo cual está aquí escrita. Porque tu corazón fue tierno y te humillaste delante de Dios. La cual causa es doble. 1. Hacia adentro. 2. Hacia afuera. 1. Lo interior es la ternura de su corazón y la humillación de sí mismo. 2. Y luego, su expresión exterior se plasma en un doble acto. 1. Rasgado de ropa. 2. Llanto, porque rasgaste tus vestiduras y lloraste ante mí. Después viene la promesa. Yo también te he escuchado, dice el Señor. He aquí, te reuniré con tus padres, y serás sepultado en paz, y tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes. Primero voy a disipar una duda, antes de llegar a la ternura del corazón de Josías. Pregunta. ¿Qué? Dirán algunos. ¿Hay algo en el hombre que pueda hacer que Dios le haga el bien? Respuesta. No. Una cosa es causa de otra, pero todas provienen de la causa primera. Así, la ternura de corazón puede ser causa de la eliminación del juicio, pero Dios es la causa de ambas, pues todas provienen de la causa primera, que es Dios. De modo que estas palabras contienen más bien un orden que una causa, pues Dios ha establecido este orden en las cosas, que donde hay un corazón quebrantado, habrá libertad del juicio. No porque la ternura de corazón merezca algo de Dios, como dicen los papistas, sino porque Dios lo ha decretado así. Donde hay ternura de corazón, allí vendrá la misericordia. Como en el caso de Josías, hubo un corazón tierno, por lo tanto, la misericordia vino. Las promesas de Dios son condicionales. No porque nuestra condición merezca algo de Dios, sino porque cuando Dios da la condición, concede lo prometido. De modo que este es un orden que Dios ha establecido. Donde hay gracia, vendrá la misericordia. Porque cuando Dios se propone hacer algún bien, primero obra en ellos una disposición misericordiosa. Después, considera su propia obra como un objeto hermoso, y así les concede otras bendiciones. Dios corona la gracia con gracia. Por corazón no se entiende la parte interior, material y carnal del cuerpo, sino la parte espiritual, el alma y sus afectos. Decir que es tierno o conmovedor es una frase prestada y metafórica. Ahora bien, en un corazón tierno concurren estas tres propiedades. 1. Es sensato. 2. Es flexible. 3. Es complaciente. 1. Primero, un corazón tierno es siempre un corazón sensible. Tiene vida y, por lo tanto, sentido. No hay criatura viviente que no tenga vida y sentido para preservarla. Así, un corazón tierno es sensible a cualquier agravio, pues la ternura presupone vida, pues nada que no tenga vida es sensible. Algunos sentidos no son del todo necesarios para la existencia de una criatura viviente, como el oído y la vista,
pero la sensibilidad es necesaria para la existencia de toda criatura viviente. Es señal de vida en un cristiano cuando es sensible a los inconvenientes. Por eso, Dios ha infundido en el hombre afectos que pueden preservar su vida, como el temor y el amor. El temor es lo que nos permite evitar muchos peligros. Por eso, Dios nos ha dado el temor para que hagamos las paces con Él a tiempo, y así seamos liberados de los inconvenientes. Sí, del mayor de los inconvenientes, el fuego del infierno. Además, un corazón tierno es flexible y complaciente. Se dice que es flexible y complaciente aquel que cede al contacto con cualquier cosa que se le presente, y no se desvía, como una piedra que rebota al ser arrojada contra la pared. Así, se dice que es tierno aquel que tiene vida, sensibilidad y es complaciente. Como la cera es complaciente y maleable a la disposición de quien la trabaja, y es apto para recibir cualquier impresión que se le aplique. En un corazón tierno no hay resistencia, sino que cede inmediatamente a toda verdad, y posee la flexibilidad y la aptitud para recibir cualquier impresión y ejecutar cualquier acción. Un temperamento ciertamente apto para un corazón forjado por el Espíritu. Dios primero debe capacitarnos y luego usarnos para trabajar. Como una rueda primero debe girar y luego girar, así el corazón primero debe ser transformado y luego usado de manera renovada. Un corazón tierno, tan pronto como se pronuncia la palabra, se somete a ella, tiembla ante las amenazas, obedece los preceptos, se derrite ante las promesas, y las promesas endulzan el corazón. En todos los deberes con respecto a Dios y en todos los oficios de amor hacia los hombres, un corazón tierno cumple estas condiciones. Pero la dureza de corazón es todo lo contrario, porque como cosas muertas e insensibles, no cede al tacto, sino que devuelve todo lo que se le arroja. Un corazón así puede romperse en pedazos, pero no recibirá ninguna impresión, como una piedra puede romperse, pero no será maleable, sino que rebotará. Un corazón duro es, en efecto, como cera para el diablo, pero como una piedra para Dios o la bondad. No se rinde, sino que resiste y repele todo lo bueno. Por lo tanto, en las Escrituras se le compara con la piedra de diamante. A veces se le llama corazón congelado, porque es inflexible ante nada. Puedes romperlo en pedazos, pero es indestructible para cualquier servicio, para cualquier impresión. No se forjará en él. Por el contrario, un corazón tierno y ablandado es sensible, flexible y apto para cualquier servicio, tanto a Dios como a los hombres. Así vemos claramente lo que es un corazón tierno. De aquí se desprende que, segundo, que es una disposición sobrenatural de un verdadero hijo de Dios, tener un corazón tierno, blando y ablandado. Digo que la disposición de un verdadero hijo de Dios y su estructura de alma, de ser tierno, aprensivo y servicial, es una disposición sobrenatural, y necesariamente debe ser así, porque naturalmente el corazón tiene otro temperamento, un corazón de piedra. Todos, por naturaleza, tienen corazones de piedra en cuanto a la bondad espiritual. Puede haber ternura con respecto a las cosas naturales, pero con respecto a la gracia, el corazón es de piedra y rechaza todo lo que se le impone. Digan lo que digan a un corazón duro, nunca cederá. Un martillo no servirá de nada a una piedra. Puede quebrarla, pero no transformarla. Así también, a un corazón de piedra, todas las amenazas del mundo no le servirán de nada. Puede quebrarlo, pero nunca trabajar sobre él. Debe ser el poder omnipotente de Dios. No hay nada en el mundo tan duro como el corazón humano. Incluso las criaturas obedecerán a Dios, como moscas y piojos, para destruir al faraón. Pero el propio faraón era tan duro de corazón que después de 10 plagas se endureció 10 veces más. Éxodo 10:28. Por lo tanto, si un hombre no tiene un corazón tierno, se desvía de su propósito debido, porque Dios ha puesto en nosotros afectos que se elevan inmediatamente hacia objetos adecuados. Cuando se ofrece cualquier objeto en la palabra de Dios, si nuestros corazones no estuvieran corrompidos, tendríamos afectos correspondientes. Ante los juicios temblaríamos, ante las amenazas nos estremeceríamos, ante las promesas creeríamos con fe, y ante las misericordias recibiríamos consuelo. Ante las instrucciones seríamos flexibles y sumisos. Pero por naturaleza, nuestros corazones son duros. Dios puede amenazar, prometer y dirigir, y sin embargo,
permanecer insensibles todo el tiempo. Bueno, todos los Josías y todos los que son misericordiosos, por necesidad deben tener corazones blandos. Por tanto, os mostraré: 1. Cómo se forja un corazón tierno. 2. Cómo puede conservarse y mantenerse. 3. Cómo puede discernirse de lo contrario. 1. Primero, un corazón tierno es enternecido por quien lo creó, pues ninguna criatura en el mundo puede ablandar ni cambiar el corazón. Solo Dios puede transformarlo, pues todos somos terrenales, muertos y duros por naturaleza. Por eso, Dios hace esa promesa de gracia, Ezequiel 11:19. Les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo en sus entrañas. Quitaré de sus cuerpos el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Es decir, un corazón vivo y sensible. Pregunta: ¿pero acaso Dios enternece el corazón y lo transforma inmediatamente sin ayuda de ningún medio? Respondo: los medios no enternecen el corazón, sino que Dios, mediante el uso de ellos, lo ablanda con su palabra. La palabra de Dios es un martillo para quebrar y como fuego para derretir el corazón endurecido. Jeremías 23:9. Y así funciona primero cuando Dios muestra al corazón nuestro estado de maldición y le revela los verdaderos peligros del alma, en los que se encuentra por naturaleza y costumbre de pecado, y le presenta los terrores del último día y el peligro inminente del juicio. Cuando el Espíritu de Dios, por su palabra, convence al alma de estar en un estado de condenación, muerta, nacida bajo la ira y heredera de la condenación, de que por naturaleza Dios nos desaprueba y el infierno está listo para tragarnos. Cuando el alma está así convencida, entonces el corazón comienza a asombrarse y clama: hermanos, ¿qué debo hacer? Hechos 2:37. Cuando la palabra se predica así con particular aplicación, produce bien, porque un hombre puede oír la palabra de Dios en general y aún así no tener un corazón quebrantado. Pero cuando Pedro viene y dice: has crucificado al Señor de la vida, y cuando Natán se acerca a David y le dice: tú eres el hombre, entonces el corazón se quebranta y se confunde. Pero no basta con tener el corazón quebrantado, pues una olla puede romperse en pedazos y, sin embargo, no servir para nada. Así también puede un corazón, a través de los terrores y la sensación de juicio, no ser, sin embargo, como la cera, flexible. Por lo tanto, debe derretirse. Por lo cual, cuando Dios, con sus juicios, ha abatido el corazón, entonces viene el Espíritu de Dios, revelando el consuelo de la palabra. Entonces se manifiesta la misericordiosa misericordia de Dios en Cristo. Hay misericordia en Dios para que sea temido. Salmo 130, 4. Al ser esto expuesto al alma viva, al alma abatida, se ablanda y se enternece, pues la comprensión del juicio es sólo una obra preparatoria que quebranta el corazón y lo prepara para la ternura. Además, la ternura de corazón se forja al comprender la ternura y el amor en Cristo. Un corazón blando se ablanda con la sangre de Cristo. Muchos dicen que el diamante no se derrite con fuego, sino con sangre. No sé si esto es cierto, pero estoy seguro de que nada derretirá el duro corazón del hombre, sino la sangre de Cristo, la pasión de nuestro bendito Salvador. Cuando una persona considera el amor que Dios le ha mostrado al enviar a su Hijo y obrar tan grandes cosas como las que Él ha hecho, al dar a Cristo para satisfacer su justicia, al liberarnos del infierno, de Satanás y de la muerte, esta consideración, junto con la convicción de que tenemos interés en ello, derrite el corazón y lo enternece. Y esto debe ser así, porque con la predicación del Evangelio a los pecadores abatidos y con el corazón quebrantado, siempre va el Espíritu de Dios, que obra una aplicación del Evangelio. Cristo es el primer don para la Iglesia. Cuando Dios ha dado a Cristo, entonces viene el Espíritu y obra en el corazón una graciosa aceptación de la misericordia ofrecida. El Espíritu obra una certeza del amor y la misericordia de Dios. Ahora, el amor y la misericordia sentidos obran en el tierno corazón un amor receptivo a Dios. ¿Acaso el gran Dios del cielo y de la tierra envió a Cristo al mundo por mí? ¿Se humilló hasta la muerte en la cruz por mí? ¿Y ha dejado solos a ángeles y a miles en el mundo para elegirme? ¿Y ha enviado a sus ministros para revelarme esta certeza del amor y la misericordia de Dios? Esta consideración no puede sino obrar de nuevo el amor a Dios,
porque el amor es como un fuego que derrite el corazón. De modo que cuando nuestras almas están persuadidas de que Dios nos ama desde la eternidad, entonces reflejamos de nuevo nuestro amor hacia Él. Y entonces nuestro corazón le dice a Dios, habla Señor, ¿qué quieres que haga? El alma es flexible para hacer, para sufrir, para cualquier cosa que Dios quiera. Entonces, habla Señor, porque tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:9. Y cuando el corazón es así obrado y enternecido por el Espíritu, entonces, posteriormente, en el curso de nuestras vidas, muchas cosas producirán ternura, como las obras de Dios, sus juicios, la palabra y los sacramentos, cuando son hechos eficaces por el Espíritu de Dios, producen ternura. Las promesas de Dios también enternecen el corazón, como Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestras almas y vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay mejor argumento para persuadir a los hombres a la ternura de corazón que proponer el amor y la misericordia de Dios. Y así, el temor a cualquier juicio producirá ternura. Esto hizo que el corazón de Josías se derritiera, pero sin embargo, esto no obró primero en él, porque él, teniendo un corazón tierno de antemano y estando seguro del amor de Dios, cuando oyó el juicio que vendría sobre su pueblo, por amor a Dios y a su pueblo, su corazón se derritió, no tanto por temor al juicio, sino al pensar que Dios se sentiría provocado por los pecados de su pueblo. Y así hemos visto cómo se forja la ternura de corazón. Ahora vengo a mostrar. 2. Segundo, los medios para preservar esta ternura de corazón, pues es una disposición propia de los hijos de Dios. ¿Cómo entonces nos conservaremos en un estado de ánimo tan constante? La manera de preservar un corazón tierno es 1. Primero, estar bajo el poder del Espíritu de Dios, pues es Él, por medio de su Espíritu, quien obra en el corazón y preserva la ternura en nosotros, y obrará solo por sus propios medios. Todas las artimañas del mundo no obrarán en el corazón. Por lo tanto, estemos bajo el poder que preserve la ternura, y escuchemos lo que la palabra de Dios dice sobre nuestro estado natural, sobre la ira y la justicia de Dios, y sobre el juicio que pronto vendrá sobre el mundo entero. Esto hizo llorar a Pablo, aunque sabía que era hijo de Dios y libre de la ley. Por tanto, dijo, conociendo el terror de la ley, os amonestamos. 2. Y luego, vayan a la casa de luto y presenten el estado miserable y desolado de la iglesia de Dios en el extranjero. Esto fue lo que quebrantó el corazón de Nehemías. Al enterarse de que los judíos se encontraban en gran aflicción y oprobio, que la muralla de la ciudad estaba derribada y sus puertas quemadas por el fuego, se sentó a llorar y se lamentó durante varios días. Ayunó y oró ante el Dios del cielo. Nehemías 1:4. Esto hizo que este buen hombre, Nehemías, se lamentara, de modo que todos los príncipes de la corte no pudieron consolarlo. Esto también conmovió el corazón de Moisés al ver la aflicción de sus hermanos en Egipto. Así que, si tan solo pusiéramos ante nuestros ojos el lamentable estado de la iglesia de Dios en el extranjero, podríamos mantener nuestros corazones conmovidos y que pronto nos encontremos en esa situación. 3. Y si quieres conservar la ternura de corazón, esfuérzate por una fe legal y evangélica. Debemos creer que todas las amenazas de la venganza de Dios contra los malvados se cumplirán. La fe hace presentes estas cosas ante nuestros ojos, pues es propio de la fe hacer presentes las cosas ausentes, que hace temblar y abatir al malhechor, sino cuando ve que está listo para morir, va al lugar de la ejecución y ve la muerte mirarlo a la cara. Así, la fe, al poner el día del juicio ante nuestros ojos, nos hará temblar. Por eso Pablo con frecuencia conjura a Timoteo por la venida del Señor Jesús a juicio. Segunda de Timoteo 4:1. Y Enoc puso ante sí el día del juicio al principio del mundo, como podemos ver en Judas 14. Tenía una fe que hacía presentes las cosas futuras y lo hacía caminar con Dios. Así que, si tuviéramos una fe evangélica para creer en la bondad de Dios, en su perdón y en la vida eterna, esto preservaría la ternura del corazón. 4. Además, la buena compañía preservará la ternura del corazón, asociándonos con aquellos que son tiernos. Porque el alma razonará así. ¿Acaso tal persona tiene conciencia de jurar profanando el sábado?
y se lamenta por las miserias de la iglesia. Entonces, ¿qué carne muerta soy yo? Que no tengo nada dentro de mí. 5. Además, si quieres conservar la ternura de corazón, ten cuidado con el más mínimo pecado contra la conciencia, pues el más mínimo pecado de este tipo da lugar a la dureza de corazón. Los pecados cometidos contra la conciencia oscurecen el entendimiento, aniquilan el afecto y quitan la vida, de modo que no queda la más mínima fuerza para resistir la más mínima tentación. Y así sucede por juicio de Dios, pues cuando los hombres viven en pecados contra la conciencia, les quitan el espíritu y someten el corazón a un grado de dureza tras otro. Porque el corazón, al principio tierno, no soporta nada, pero el más mínimo pecado lo perturba. Como el agua, cuando empieza a congelarse, no soporta nada, ni siquiera el peso de un alfiler, pero después de un tiempo soporta el peso de una carreta. Así, al principio, el corazón tierno tiembla ante el más mínimo pecado y no soporta a nadie. Pero cuando cede a los pecados contra la conciencia, se congela tanto que puede soportar cualquier pecado, y así se endurece cada vez más. Los hombres son tan obstinados, tras haber abierto una brecha en sus corazones por pecados contra la conciencia, que pueden soportar cualquier pecado, y por eso Dios los somete de un grado de dureza a otro. ¿Qué no harán los hombres a quienes Dios ha entregado a la dureza de corazón? 6. Además, si quieres conservar la ternura de corazón, cuídate de la embriaguez espiritual. Es decir, no te emborraches con un uso inmoderado de las criaturas, de poner tu amor demasiado en las cosas externas. Porque, ¿qué dice el profeta? El vino y las mujeres quitan el corazón. Oseas 4:11. Es decir, el uso inmoderado de cualquier cosa terrenal quita el sentido espiritual. Pues cuanto más sensible es el alma a las cosas externas, menos lo es a las espirituales. Porque así como lo externo quita el calor interior, así el amor a una cosa aplaca el amor a otra. Poner demasiado amor en las cosas terrenales quita el sentido de las cosas mejores y endurece el corazón. Cuando el corazón está lleno de los placeres y las ganancias de esta vida, no es sensible a ningún juicio que penda sobre la cabeza, como en el mundo antiguo, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, compraban y vendían, mientras que el diluvio los arrasó con todo. Mateo 24:37. Cuando una persona pone su amor en lo creado, pierde la fuerza misma de su alma. Por eso, en las Escrituras, Dios une la oración y el ayuno. Mateo 17:21. Para que, cuando Él quisiera que nuestros corazones se elevaran al cielo, nos quitaran todo uso de las cosas terrenales. Por lo tanto, cuando nos ocupamos de deberes espirituales, debemos reducir el uso de las cosas creadas. Háblale de religión a un hombre carnal, cuyo sentido está perdido por el amor a las cosas terrenales. No tiene oído para eso. Su sentido está completamente perdido. No le gusta ni le gusta nada bueno. Háblale a un hombre avaro, cuyo alma está puesta en las cosas de esta vida. No le gusta nada más. Su corazón ya está tan endurecido para obtener honor y riquezas, aunque sea para la ruina de otros, que no le importa lo difícil que se vuelva. Por tanto, se nos ordena que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se dejen vencer por la embriaguez y los afanes de esta vida, porque estos harán que el hombre sea insensible a las cosas espirituales. Lucas 21:34. 7. Además, si quieres conservar la ternura de corazón, cuídate de la hipocresía, pues causa enorgullecimiento, y el orgullo lleva al corazón a despreciar a quienes no son como nosotros. Se enorgullecen de vivir así y así, se creen superiores a cualquier otro. Y si oyen al ministro reprenderlos por su pecado, lo ignoran y dicen, oh, esto no me pertenece a mí, sino a un hombre tan carnal y tan malvado como los escribas y fariseos, que eran viles hipócritas, pero causaban todo mal y eran más duros de corazón que Pilato, un pagano, pues él habría entregado a Cristo, pero ellos no quisieron. Lucas 23:14. Así pues, si tomas a un hipócrita romano que puede enorgullecerse de cada palabra con palabras seductoras, lo encontrarás más duro de corazón que un turco o un judío, pues llena de crueldad y sangre está la ramera de Babilonia. Así que, si quieres tener ternura de corazón, cuídate de la hipocresía. 8. Además, sobre todo, tengan cuidado con los grandes pecados que endurecen el corazón,
pues los pecados pequeños muchas veces no matan el corazón, sino que agitan la conciencia. Pero los grandes pecados paralizan y embotan al hombre. Como un pinchazo de alfiler asusta, pero un golpe fuerte lo deja muerto para siempre. Por lo tanto, tengan cuidado con los grandes pecados. Así sucedió con David. Pecó al censar al pueblo, y por eso su corazón lo afligió. Pero cuando llegó al gran y devastador pecado de Urías y Betsabé, este fue un duro golpe que lo golpeó y lo dejó por muerto, hasta que Natán vino y lo revivió. Segunda de Samuel 12:1. Porque cuando los hombres caen en grandes pecados, sus corazones se endurecen tanto que van de pecado en pecado. Por lo tanto, vigilemos nuestro corazón para preservar la ternura. Siendo el ojo una parte sensible y la más propensa a sufrir, cuán vigilante es el hombre por naturaleza para que no sufra daño. Así que el corazón, siendo algo tierno, cuidémoslo con toda cautela para evitar que lo golpeen. Es terrible mantener la herida de algún gran pecado en la conciencia, pues abre camino a una nueva herida. Porque cuando la conciencia empiezan a endurecerse con algún gran pecado, no hay freno, sino que corremos a cometer pecados con toda avidez. 9. Por último, si quieres conservar la ternura de corazón, considera el miserable estado de la dureza de corazón. Quien tiene un corazón duro está próximo al infierno mismo, al estado de un espíritu condenado, un estado terrible. Un corazón duro no se derrite con promesas, ni se quiebra con amenazas. Carece de compasión por los hombres y de amor por Dios. Olvida todo juicio por lo pasado y no espera nada por lo futuro. Cuando el alma se encuentra en este estado, no es apta para nada más que para el pecado y el diablo, mientras que un hombre de corazón tierno es apto para todo bien. Si Dios amenaza, tiembla y se estremece. Si Dios promete, su corazón se derrite y se regocija, y hasta prorrumpe en acción de gracias. Si Dios manda, Él lo cumplirá todo. Es apto para cualquier bien a Dios y a los hombres. Pero cuando el corazón de un hombre se endurece por la hipocresía, la codicia o la costumbre de pecar, no tiene piedad ni compasión. Aunque Dios ordene, amenace o prometa, el corazón no se conmueve en absoluto. Este es un estado terrible para el alma. Ahora, hablemos un poco con jóvenes como este santo Josías. Sin duda, su ternura se benefició de su edad. Que los jóvenes se esfuercen por mantener la ternura de corazón. Porque si los jóvenes son buenos, hay una dulce comunión entre Dios y ellos, antes de que el corazón se atormente con las preocupaciones del mundo. Dios se deleita mucho en las oraciones de los jóvenes, porque no provienen de un alma tan contaminada, endurecida por las prácticas de este mundo. Que los jóvenes, por lo tanto, aprovechen esto para arrepentirse a tiempo de sus pecados y no lo dejen para la vejez. Mientras seamos jóvenes, no descuidemos la ternura natural. Aunque no podamos someternos al reino de Dios por medio de ella, sin embargo, nuestros corazones se volverán tiernos más pronto. En nuestra juventud, por lo tanto, no desaprovechemos esta buena oportunidad, como el buen Josías no lo hizo cuando era joven. Por lo tanto, arrepintámonos de todo pecado cuanto antes y familiaricémonos con los buenos, como dice Hebreos 3:13. Estimulémonos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usemos todos los medios para mantener nuestros corazones tiernos. ¡Oh, qué bendito es! Somos aptos para vivir cuando nuestros corazones son tiernos, aptos para morir, aptos para recibir cualquier cosa de Dios, aptos para los deberes de honestidad hacia los hombres, para cualquier servicio a Dios. Pero cuando hemos perdido el sentido común y la sensibilidad, debe ser el poder todopoderoso de Dios el que nos recupere, y ni uno entre 100 logra el bien. Por lo tanto, esfuércense por conservar un corazón tierno, apacible y ablandado. Ahora bien, antes de continuar, permítanme responder algunos casos de conciencia, como pregunta 1. Primeramente, ¿pueden los hijos de Dios estar sujetos a esta dureza de corazón, opuesta a esta ternura? Pregunta 2. En segundo lugar, ¿puede un cristiano ser más sensible a las cosas externas que a las espirituales, como el amor de Dios o su propio pecado, y similares? A lo primero respondo, que el Hijo de Dios puede ser duro de corazón, puede tener ciertos grados de dureza de corazón, porque el cristiano es una criatura compuesta. No solo tiene cuerpo y alma,
sino también carne y espíritu. Es solo parcialmente renovado, y por lo tanto, al tener en sí tanto carne como espíritu, está sujeto a la dureza de corazón. Y es evidente que puede ser así. Los ejemplos demuestran que los hijos de Dios no siempre son igualmente sensibles a la ira de Dios y a su misericordia. No se someten a sus mandatos como deberían. Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios permite que sus hijos caigan en esta dureza de corazón? Hay algo en nosotros que le hace entregarse a ella, pues no somos blandos mientras Él no nos obre. Pregunta, ¿pero qué es lo que le mueve a dejarnos en esta disposición? Respondo, lo hace para corregir negligencias pasadas, por pecados de omisión, especialmente cuando descuidan algún medio de gracia por el cual sus corazones podrían mantenerse tiernos. Es por falta de estimulación de la gracia de Dios en ellos, por falta de una alta estima por la gracia que les ha sido otorgada, por falta de cuidado de su compañía, por no asociarse con personas de corazón tierno. Y de ahí viene que Dios permita que sus hijos caigan en la dureza de corazón. Pregunta. Pero ahora, de aquí surge otra pregunta. ¿Cómo puede un hombre distinguir su corazón del corazón de un réprobo, viendo que los hijos de Dios pueden tener dureza de corazón? Respuesta. Respondo que el corazón de un hombre muy réprobo está total, completa y definitivamente endurecido, y está unido a la seguridad y la insensibilidad. Está unido a la obstinación y al desprecio por los medios. Pero el Hijo de Dios no tiene una dureza de corazón total y definitiva, sino que la percibe, la siente y la ve. La dureza total no siente nada, pero un cristiano con dureza de corazón siente que la tiene. Como quien tiene una piedra en la vejiga, siente y sabe que tiene una piedra. Un hombre de corazón duro no siente nada, pero quien solo tiene dureza de corazón siente. Porque hay diferencia entre la dureza de corazón y un corazón duro. Pues el Hijo de Dios puede tener dureza de corazón, pero no un corazón duro. Ahora bien, yo digo que un hijo de Dios que tiene dureza de corazón es consciente de su dureza y realiza las acciones de un alma sensible. Usa algunos buenos medios para ablandarla, porque el sentimiento de ello le resulta más doloroso que todas las demás cruces, y mientras está bajo ella, piensa que no todo está con él como debería estar. Por lo tanto, se queja de ello más que de todas las otras aflicciones, lo que le hace clamar a Dios, como podemos ver en Isaías 63:17. ¿Por qué has endurecido nuestros corazones a tu temor? Pero algunos podrán preguntar cómo endurece Dios. Respondo, la causa viene primeramente de nosotros mismos, pero Él endurece por 4 caminos. Primero, privadamente, reteniendo y retirando su poder derretidor y suavizante. Pues así como el sol causa oscuridad al retirar su luz y poder calentador, así también Dios, al retirar ese poder derretidor por el cual deberíamos ser suavizados, inevitablemente nos endureceremos. 2. En segundo lugar, negativamente, al negar la gracia, al quitarnos sus gracias, que no son naturales en nosotros. Así actúa Dios con aquellos a quienes endurece por completo. Les quita lo que tienen, y así se vuelven peores de lo que eran por naturaleza. Cuando los hombres andan indignos del Evangelio, Dios les quita la vida racional y los entrega a la dureza de corazón, de modo que se enemistan con ellos mismos y se acarrean la ruina. 3. En tercer lugar, y así como Dios endurece por privación y negación, también endurece por tradición, entregándonos al diablo para ser afligidos por sus problemas y endurecernos. Es un juicio terrible. Cuando optamos por contristar al Espíritu de Dios, el Espíritu también optará por contristarnos. Nos entregará a Satanás para cegarnos y endurecernos. De modo que, aunque Dios no obra eficazmente, como autor, en este endurecimiento, sí lo hace como juez justo, entregándonos a Satanás y a las concupiscencias naturales de nuestro corazón, que son peores que todos los demonios del infierno. 4. En cuarto y último lugar, Él endurece objetivamente, proponiendo buenos propósitos, los cuales, al encontrarse con un corazón malvado, lo endurecen aún más, como dice Isaías 6:10. Endurezcan el corazón de esta gente. ¿Cómo? Predicando la palabra. Un buen propósito, si impacta a un alma malvada, endurece el corazón, pues quienes no mejoran con la religión, bajo los medios, se ven mucho peor por su uso. Así,
vemos que Dios no puede ser acusado por el endurecimiento de nuestros corazones, porque toda la causa proviene de nosotros mismos. Pues ya sea que endurezca por privación, negación, tradición o proponiendo buenos propósitos, todo proviene de nosotros mismos. Y asimismo hemos visto que los hijos de Dios pueden tener dureza de corazón en cierta medida, pero sin embargo se diferencia de un réprobo, porque la ven y la sienten, se lamentan por ella y se quejan de ella a Dios. Pregunta. La segunda pregunta es, ¿puede un hijo de Dios ser más sensible a las alegrías o cruces externas que a las cosas espirituales? Esto hace que muchos piensen que no tienen un corazón tierno, porque son más sensibles a las cosas externas que a las espirituales. Respuesta. No siempre les sucede lo mismo, pues los hijos de Dios todavía se quejan de algo, de su descuido en los buenos deberes, de su falta de fuerza contra la corrupción. Se lamentan cuando han obligado a Dios a arrodillarse por la dureza de su corazón. Pero existe una relación en los hijos de Dios entre la carne y el espíritu. Son en parte carne y en parte espíritu. Por lo tanto, muchas veces, durante un tiempo, cuando la carne prevalece, puede haber un gozo repentino y una tristeza repentina, que puede ser mayor que el gozo o la tristeza espiritual. Pero sin embargo, no es continua. Pero la tristeza espiritual, el dolor por el pecado, aunque no sea tan vehemente como lo es el repentino dolor externo, es más constante. El dolor por el pecado es continuo, mientras que el dolor externo es repentino, aunque parezca más violento. 2. Y además, en cuanto a su valoración y aprecio por las cosas terrenales, puede haber una tristeza repentina, pues un hijo de Dios puede, de repente, sobrevalorar las cosas externas y estimarlas demasiado. Pero aún así, después de eso, valorando las cosas con buenos consejos, valora las espirituales mucho más que las externas, y por lo tanto, su tristeza y alegría se centran más en las cosas espirituales, porque son constantes. Hablo esto no para fomentar la negligencia en ningún cristiano, sino para consolar a quienes se sienten afligidos por ello. Por lo tanto, que sepan que Dios no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Si tan solo tienen un deseo, y mediante un uso responsable de los medios, demuestran que su deseo es verdadero, al final lo obtendrán, porque Cristo continúa intercediendo por nosotros. Y si no hubiera debilidad en nosotros, ¿qué necesidad hay de que Cristo continúe haciendo la paz por nosotros? Porque la paz se hace para quienes se pelean. Por lo tanto, si no hubiera disputas entre Dios y nosotros, ¿qué necesidad tenía Cristo de seguir intercediendo por nosotros? Por estas razones, vemos que un hijo de Dios, por el momento, puede ser más sensible a las cosas externas que a las espirituales. Pero aquí puede plantearse otra pregunta. ¿Cómo sabremos si tenemos sensibilidad y flexibilidad o no? Respuesta. Fácilmente, aplicando el alma a los objetos, como 1, a Dios, 2, a su palabra, 3, a sus obras, 4, al hombre. Podemos probar nuestra ternura y flexibilidad de corazón de estas 4 maneras. 1. A Dios. Así como es tierno de parte de Dios, también lo es para Dios. Para las 3 personas de la Trinidad. Quien tiene un corazón tierno no puede soportar deshonrar a Dios mismo, ni oír que otros lo deshonren, ya sea por sus propios pecados o por los de otros. No soporta oír blasfemar el nombre de Dios. De modo que quienes tienen un corazón tierno, al ver a Cristo en su religión siendo agraviado, no pueden evitar conmoverse. De igual manera, un hombre tiene un corazón tierno cuando cede a las inspiraciones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu mueve y cede, esto demuestra que tiene un corazón tierno. Pero un corazón duro lo rechaza todo, y como una piedra al martillo, no cederá a ninguna inspiración del Espíritu de Dios. 2. Ahora bien, en segundo lugar, para descender, un corazón tierno es sensible a la palabra de Dios. Pues primero, ante las amenazas, un corazón verdaderamente tierno temblará, como dice Isaías 66:2. A él miraré, al contrito y quebrantado de espíritu, y que tiembla ante mis palabras. Un hombre de corazón tierno temblará ante las señales de la ira de Dios. ¿Rugirá el león y no temerán las fieras del bosque? Amós 3:4. Sí, se detendrán y temblarán ante el rugido del león. Pero mucho más temblará un corazón tierno cuando Dios ruge y amenaza con venganza.
Un corazón tierno temblará al oír los terrores del Señor en el día del juicio, como lo hizo Pablo. Ahora que conocemos los terrores del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5:11. Esto lo obligó a ser fiel en su oficio. El apóstol Pedro quería que le diéramos este uso. Segunda de Pedro 3:11. Viendo que todas estas cosas deben ser desechas, ¿cómo debemos ser en santa conducta y piedad? Y lo mismo ocurre con las promesas de la palabra. El corazón se enternece cuando la palabra de Dios alegra al hombre por encima de todo. ¿Cómo podría el corazón no derretirse ante las promesas de Dios, pues son las cosas más dulces que existen? Por lo tanto, cuando un corazón tierno escucha las promesas de Dios, se derrite y las comprende. Además, un corazón tierno será flexible a cualquier dirección de la palabra. Al llamado de Dios responderá: Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Como Isaías, cuando tuvo un corazón tierno, entonces dijo: Envíame, Señor. Isaías 6:8. Así David, al mandato de Dios: Buscad mi rostro, responde: Tu rostro, Señor, buscaré. Salmos 27:8. Hay un eco misericordioso del alma hacia Dios en todo lo que dice en su palabra. Y así, un corazón sincero y tierno se entrega a la palabra de Dios y está preparado para cualquier tarea. En tercer lugar, aplicándolo a las obras de Dios, pues un corazón tierno se estremece al ver el juicio de Dios sobre otros. Se apresura a reconciliarse con Dios y a encontrarse con Él mediante el arrepentimiento. Así también, un corazón tierno se regocija ante la misericordia de Dios, pues ve en ella algo mejor que la obra misma. Y ese algo es el amor de Dios, del cual procede. En cuarto lugar, una persona puede saber que su corazón es tierno y comprensivo con respecto a la situación de los demás, ya sean buenos o malos. Si son malvados, siente ternura por ellos, como David, Salmo 119:136. Mis ojos desbordan ríos de agua, porque no guardan tu ley. Así dice Pablo. Hay muchos que andan desordenadamente, de quienes os hablé antes, y ahora os digo que lloran, etc. Filipenses 3:18. Así también Cristo, consciente de la miseria de Jerusalén, lloró por ella, y poco después derramó su propia sangre por ella. Mateo 23:37. Así, tenía un corazón tierno. Pero cuando Cristo consideró el decreto de Dios, dijo: Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y nobles y las revelaste a los pequeños. Mateo 11:25. Y lo mismo ocurre con quienes son buenos, al dar y perdonar. Al dar, no solo dan lo que tienen, sino que también entregan su corazón y afecto. Y así, al perdonar, comprenden el amor de Cristo al perdonarlos. Por lo tanto, perdonan a los demás. Así también, en cuanto a las obras, si Dios tiene un corazón tierno para hacer algo, lo hará. Si quiere que llore, llorará. Si quiere que se regocijará. Es apto para toda buena obra. Por estas señales podemos saber si tenemos un corazón tierno o no. Pero, para aplicar esto, ¿cómo se manifiesta este afecto de Josías en los corazones de los hombres hoy en día? ¿Cuántos se ablandan al oír que se blasfema a Dios y se ofende a la religión de Cristo? ¿Cuán pocos son los que se someten a las inclinaciones del espíritu? Podemos presentar una admirable queja sobre la dureza de los corazones de los hombres hoy en día, quienes nunca tiemblan ante la palabra de Dios. Ni sus promesas, ni sus amenazas, ni sus mandatos ablandarán sus corazones. Pero esto es cierto: quienes no mejoran bajo la religión, por medio de la gracia, son mucho peores. ¿Y cuán sensibles somos a las miserias de la Iglesia? Porque un corazón tierno es sensible a las miserias de la Iglesia, como miembros del mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Pero los hombres hoy en día están tan lejos de ablandarse que carecen de afecto natural, como Pablo predice sobre los que estarán en los últimos tiempos. Sienten menos compasión al escuchar cómo va la Iglesia en el exterior que los paganos. Esto demuestra que no tienen un corazón tierno, que no están unidos a Cristo por la fe, quien es la cabeza, ni a la Iglesia, el cuerpo, en amor. ¿Cómo se conmueve tu corazón hacia los hombres cuando cometen algún pecado contra Dios, como idólatras, blasfemos,
borrachos, mentirosos y similares. ¿Es misericordia dejar que estos sigan pecando hacia el infierno? No, esto es crueldad. Pero se les debe mostrar misericordia al apartarlos de sus malas acciones. Por lo tanto, no pienses que les muestras misericordia, dejándolos solos en pecado, sino exhortarlos e instruirlos. La frialdad y la insensibilidad son una enfermedad espiritual en estos días. Pero sin duda, quienes tienen el Espíritu de Dios animando sus corazones son conscientes de su propio bien y mal, y del bien y el mal de la época. Bueno, si queréis saber que tenéis un corazón tierno, mirad a Dios, mirad su palabra, sus obras, a vosotros mismos y a los demás. Y así sabréis si tenéis corazones tiernos o no. Pregunta. Pero aquí podría plantearse otra pregunta. ¿Cómo se recuperarán los hombres cuando estén sujetos a esta dureza, insensibilidad e insensibilidad? Si después de examinarse un hombre se encuentra así, ¿cómo podrá salir de este estado? Respondo. Respuesta. Primero, así como cuando las cosas están frías, las llevamos al fuego para calentarlas y fundirlas, así también llevemos nuestros corazones fríos al fuego del amor de Cristo. Pensemos en nuestros pecados contra Cristo y en el amor de Cristo por nosotros. Reflexionemos en esta meditación. Pensemos en el gran amor que Cristo nos ha mostrado y en lo poco que hemos merecido. Y esto hará que nuestros corazones se derritan y se vuelvan tan flexibles como la cera ante el sol. 2. En segundo lugar, si deseas tener este corazón tierno y ablandado, entonces usa los medios. Permanece siempre bajo la luz del Evangelio. Permanece bajo la luz de Dios, para que Él ablande tu corazón. Sé constante en los buenos medios y ayúdate mutuamente. Debemos provocarnos unos a otros a diario, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. A los médicos no les gusta darse remedio a sí mismos. Así que una persona no siempre es apta para ayudarse a sí misma cuando no está bien, pero la buena compañía sí lo es. ¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros? Dijeron los dos discípulos, mientras comulgaban en Emaús. Lucas 24:32. Porque entonces, Cristo viene y crea un tercero, se une a ellos, y así arde su corazón. Así dice Cristo. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 18:20. Ahora que estaban bajo la promesa, Él les ofrece su presencia. Donde dos comulgan, Cristo creará un tercero. Por lo tanto, recurramos a la ayuda de otros, ya que David no pudo recuperarse a sí mismo, siendo profeta, pero necesitaba la ayuda de un Natán. Segunda de Samuel 12:7. Por lo tanto, si queremos recuperarnos de corazones duros e insensibles, recurramos a la ayuda mutua. Ahora bien, para que seáis estimulados a cumplir con este deber, es decir, a tener un corazón tierno y apacible, tomad nota aquí. Primero, qué excelente es un corazón tierno. Dios ha prometido morar en un corazón así, y es excelente que Dios more en nuestros corazones, como lo prometió en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y excelso, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Habitaré en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y dar vida a los quebrantados de corazón. Así también en Isaías 66:2. A él miraré, al pobre y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mis palabras. Ahora bien, habiendo Dios prometido morar donde hay un corazón blando, sin dureza, sin piedras que lo impidan, ¿puede Dios entrar en un corazón sin una bendición? ¿Puede separarse de la bondad, que es la bondad misma? Cuando el corazón es, pues, dócil y tierno, hay una comunión inmediata entre el alma y Dios. ¿Y puede ser miserable el corazón que tiene comunión con Dios? Claro que no. En segundo lugar, considere que esto capacita al hombre para el fin para el que fue creado. Un hombre nunca es apto para el fin para el que fue creado, excepto cuando tiene un corazón tierno. ¿Y para qué somos redimidos, sino para servir a Dios? ¿Y quién es apto para servir a Dios sino quien le ha rogado un corazón tierno? En tercer lugar, para animarte a trabajar por esto, considera que un corazón tierno es apto para cualquier bienaventuranza. Es capaz de cualquier bienaventuranza. ¿Qué hace a un hombre bienaventurado sino un corazón tierno? Esto lo hará escuchar la palabra, leerla y mostrar misericordia a los demás. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Cristo,
porque de ellos es el reino de los cielos. Un corazón tierno es bienaventurado porque solo escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y siempre es un corazón misericordioso y por lo tanto, bienaventurado. 4. Consideren además la miseria de un corazón contrario, que no es tierno ni cede. Oh, qué maravillosa dureza alcanzaría el corazón humano si no le ayudamos con medios para ablandarlo. Qué terrible fue ver las extrañas cosas que sucedieron a la muerte de Cristo, la oscuridad, los truenos y relámpagos. El velo del templo se rasgó, el sol se oscureció, los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Sin embargo, nada de esto hizo temblar a los hipócritas fariseos, sino que se burlaron de ello, aunque hizo que un hombre muy pagano confesara que era obra de Dios. Mateo 27, 45, 54. Porque un hipócrita ceremonial es más duro que un turco, un judío o un pagano. Todos los juicios de Dios sobre el faraón no fueron tan grandes como la dureza de corazón. Los papistas, después de haber alcanzado su devoción supersticiosa, son más aptos para conspiraciones de pólvora y traiciones, porque sus corazones están mucho más endurecidos. Qué terribles cosas puede suceder si uno cede a la dureza de corazón. Puede llegar a un estado como el diablo, sí, peor que Judas, pues tuvo cierta conciencia de su pecado. Confesó haber pecado al traicionar la sangre inocente. Pero muchos de estos hipócritas carecen de sensatez en absoluto, lo cual es terrible. Los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre, porque el Señor tenía el propósito de destruirlos. Primera de Samuel 2:25. Así que, en este caso, es una señal astuta de que Dios destruirá a aquellos que son tan insensibles que nada puede obrar en ellos. Pero estos hipócritas serán sensatos un día, cuando desearán haber sido tan insensibles como lo fueron en vida. Pero será un arrepentimiento infructuoso, arrepentirse en el infierno, porque allí nadie se beneficiará de su arrepentimiento, pues no pueden librarse de la ejecución del juicio de Dios, como se libran de las amenazas de sus juicios aquí. Pues bien, a este terrible fin, antes de que pase mucho tiempo, todo aquel de corazón duro debe llegar, a menos que se arrepienta. Por lo tanto, que cada uno se convenza de esforzarse por tener un corazón tierno, dócil, complaciente y sensible aquí. De lo contrario, lo tendremos en el más allá contra nuestra voluntad, cuando de nada nos servirá, porque entonces los hipócritas serán sensibles contra su voluntad, aunque no lo serían en esta vida. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.